Esto es el legado del abuelo Agustín. Llega hasta por acá, una planta de más de 2 metros de altura. Y este es otro de los hijos que él nos dejó por ahí. ¿De ahí salen los arros? De ahí salen los arros y pues, el mensaje que siempre hemos brindado es que... Regresamos y con más información importante que no te puedes perder. La última vez compartimos algunos árboles y el hábitat necesario de nuestros platiceros. ¿Quieres conocer las mejores condiciones de nuestros platiceros? Quédate hasta el final. Hoy conocerás los cuernos que nos hicieron falta. Si aún no has visto el video anterior, dale clic aquí y no te lo pierdas. Aquí llegamos a nuestro árbol, le dicen árbol del pan. Él produce una semilla y esa semilla la cocinan y es muy rica. Este árbol lo conseguimos en el 2019. Lo trajimos muy pequeño también en bolsa plástica, pequeño lo sembramos y aparte de que nos dé un fruto en algún futuro, también lo tenemos destinado para los platiceros. La primera especie que hemos sembrado aquí se llama Superbum. Mira cómo está avanzando. Solamente tenemos hasta el momento las frondas estériles. Aquí podemos ver bien dos cosas que hemos mencionado hace rato y es la fronda estéril, la forma de embudo. Mira la forma de embudo de la planta. Lo otro son los sustratos que venimos hablando hace rato. Solamente está aferrado al tronco. Mira que entre el escudo y el tronco tenemos 0 sustrato. Su función es aferrarse. Esta fronda estéril que está saliendo nueva le va a dar la vuelta al árbol. Ya tiene un buen diámetro nuestro árbol, pero aún la planta es de tamaño gigante y vienen a la par, tanto creciendo el árbol como la fronda estéril. Aquí en la parte de atrás miremos las frondas. Aún no se han encontrado, pero ya están muy cerca. Pero mira cómo se agarran. Parecen, digamos que hacen su función de brazos. Parecen bracitos. Exacto, su función es esa. Entonces mira que ya están muy cerca. Entonces ahí va desarrollándose nuestra planta. Por aquí estoy observando algo que hablamos ahora y es de las plantas. Esto es una planta epífita. Pero también hay algo que hablamos ahora y son las plantas parásitas, sí, que lo que hacen es absorber la savia. Hace un momento hablábamos de que los pájaros botan un excremento y esa semillita se prende. No sé si de pronto alcanzamos a capturarlo. Esta semillita que está aquí es la que nos origina el famoso matapalo, correcto. Entonces esta semillita está ahí y ella con el tiempo va a crecer. Voy a quitarla de una vez, mira cómo se pega. Eso tiene como una ega. Sí, ella tiene, parece un pegamento, y esto se desarrolla y lo que hace es absorber la savia de la planta. Entonces, esta es la famosa semilla. Esto le encanta a los pájaros. Javier, cuéntanos qué especie es esta y sobre qué árbol está. La especie es Beichi. Esto es un tulipán rojo africano. Tenemos un buen recordatorio. Por aquí recordamos a don Carlos Masud, un señor argentino que nos visitó hace unos años. No recuerdo el año, no sé si recuerdas cuándo vino don Carlos. 2018. Creo que es 2018. Cuando él vino sembramos este árbol. También lo sembramos muy pequeño. Mira hoy en día cómo está de gigante el árbol. Y tiene algo particular. Solamente están las hojas arriba. Sí. El árbol está despejado, le llega muy buena luz solar, le llega toda la mañana, el mediodía. Y aprovechamos para sembrar este Beichi. Lo hicimos a propósito porque aquí le da el sol directo. ¿Esta es la especie que recibe sol directo? Correcto, entonces lo hicimos a propósito teniendo en cuenta de que como no está tan frondoso, le llega la luz solar directa y sembramos este Beichi, sembramos un escudo hace unos años y mira la forma, igual las frondas están hacia arriba. Sí, buscando el sol. Sí, se ven muy rígidas por la cantidad de sol que les da y ya están saliendo los nuevos hijos. Yo bordeo por aquí, mira la cantidad de escudos que tenemos, aquí se pueden observar. ¡Ay, qué bellos! Míralos. Y las esporas que se dan en las puntas. Aquí tenemos esporas maduras, ya se están cayendo. Por aquí tenemos esporas verdes, mira el color. Ay, sí, son nuevas. Entonces, aquí podemos observar otra especie de platicero. Bueno, llegamos a uno de los árboles nativos. Es cuando nosotros adquirimos este lote en el 2009. Sí. El arbolito tendría por ahí este tamaño. Yo creo que por ahí 1 metro más o menos. Este es un guayabo. Hemos mencionado varias veces que hay árboles que botan la corteza. Sí. El guayabo, mira las cortezas, cómo se caen. Mírala aquí también. Entonces, en este árbol ha sido muy difícil colocar platiceros porque cada que se cae la corteza, la fronda que se va aferrando también se cae. Claro. Sin embargo, fuimos un poco tercos y colocamos este oreja de elefante. En esa época lo colocamos en una Y del árbol. Lo amarramos muy bien. Ajá. Y sobrevivió. Sin embargo, no ha crecido tanto porque ya lleva muchos años ahí. Sí. Pero mira que se desarrolló. Ahí podemos observar los hijos a los lados. Esto es el legado del abuelo Agustín. Él tenía inicialmente estas especies, que era el Elephantotis.
Y este es otro de los hijos que él nos dejó por ahí. Y este de acá arriba, Javier, veo que es diferente. Ese es un bifurcatum. Ese es un bifurcatum. Este bifurcatum es de hoja más ancha. Sé que es la especie originaria de Australia. Sí. No es de fronda delgada, sino que es de fronda ancha. Y también se logró adaptar aquí. Entonces ahí tenemos dos especies de origen distinto, tanto uno de origen australiano como el otro de origen africano. Si aún no entiendes qué es un veitchi o bifurcatum, te invitamos a que conozcas las 18 especies. En un par de videos anteriores te mostramos cada una de ellas, datos importantes de sus cuidados, de dónde son originarias y cómo diferenciarlas. No te lo pierdas. Javier, ¿este helecho cómo se llama? Llegamos a nuestros helechos, estos se llaman helechos arborescentes. Este helecho arborescente ya aproximadamente 10 años en crecimiento y mira la estatura, aún está muy pequeño. Hemos mencionado algunas oportunidades que este helecho se demoran 40, 50 años en crecer y desarrollarse. Los famosos sarros, que son los soportes donde algunas personas siembran los platiceros, los sacan de aquí. Donde empezamos pues con el abuelo Agustín, que empezaba con... Correcto. ¿De ahí salen los sarros? De ahí salen los sarros y que es importante, estos se encuentran muchas veces en los yacimientos de los ríos, este tipo de helechos arborescentes. Entonces pues el mensaje que siempre hemos brindado es que utilicemos otros tipos de soportes y no utilicemos esta planta por el daño ecológico que hacemos. Entonces mira que es una planta de 10 años, aún es muy pequeña, por eso la invitación es sembremos sobre los árboles y no utilicemos sarros porque el daño que hacemos es muy grande. Llegamos aquí a otro de nuestros árboles, este es un totumo. Estos totumos por acá los utilizan para hacer cosas artesanales. Hace muchos años los utilizaban para almacenar agua, para el transporte de agua. Y también para el dulce de manjar blanco. Claro, el dulce de manjar blanco cogían el fruto, Sí. Cuando ya estaba maduro lo parten por la mitad y queda como en forma de coquita, y ahí colocaban el dulce tradicional que se hace acá en Colombia. Aquí llegamos a uno de los gigantes, pero no este gigante no, este que está acá. Ese gigante se llama Platycerium superbum, es el gigante de origen australiano. Es grande. Y podemos observar el tamaño. Esta planta tiene aproximadamente también 7 años de estar colocado sobre el árbol, pero cuando lo colocamos ya la planta venía aproximadamente sobre 2 años. Sí. Entonces, hablemos de una planta de 9 años. Mira los gigantes, llega hasta por acá, están mucho más grande, mucho más alto que nosotros. Llega hasta por acá, una planta de más de 2 metros de altura. Ay, sí. Este es el primer par de frondas fértiles. Nosotros la medimos en estos días y ya está sobre 1,20 m aproximadamente. Sí. El ancho, el radio de esta fronda en la punta Sí. es de 1 metro. En la parte inferior se puede observar todo el parche de esporas. El lóbulo de esporas de esta fronda fértil es de este tamaño, mira. Todo esto que viene aquí hasta por acá. Entonces vamos a tener esporas en un futuro súper grandes. En esta época estamos en época de invierno, ha llovido mucho y esta parte que está aquí de un color negro, mira, es el exceso de agua. Ha caído mucha agua a la planta en estos días. Entonces ahí podemos observar las esporas. Aún están verdes, todavía no tienen un color marrón de madura, pero ahí podemos observar ese coloso, ese gigante de nuestras especies. Pregunta para nuestros amantes de platiceros. ¿Qué especie es esta? La tenemos, Superbum. ¿Y cómo se llama este? Les doy una pista, le dicen reina. Edwandae. Cuéntanos en los comentarios si ya conocías del bosquecito y qué te gustaría que te contáramos próximamente. Si aún no conoces cómo sembramos nuestros platiceros en árboles, no te pierdas este video. Y si no sabes qué platicero sembrar, hazte un experto viendo este video sobre morfología. Deja tus preguntas, cuéntanos qué dudas tienes. Así juntos seguiremos creciendo esta gran comunidad. Y no olvides, la naturaleza es sabia. No siembres en sarros y planta sobre los árboles. ¿Y qué dice la mamita? ¿Qué dice la mamita?